Alessandra Dornelles tenía 34 años cuando, por fin, todo dejó de sostenerse con cinta adhesiva y sonrisas para foto. Pero la historia no empezó ese día. Empezó cuando ella tenía 17, todavía con cara de adolescencia y esa fe peligrosa en promesas simples. Conoció a Vinicius en una época en la que el futuro parecía una cosa limpia, ordenada, casi segura. Se casaron cuando ella tenía 19, y la vida se volvió una mezcla rara de responsabilidades. Un bebé, una casa grande que parecía perfecta por fuera y una inmobiliaria que crecía, al menos en apariencia. Durante 11 años, Alessandra trabajó gratis en la empresa del marido. Hacía contabilidad, organizaba contratos, respondía a clientes, arreglaba el caos de los pagos, montaba campañas de marketing como podía y encima sostenía la rutina del hogar. Para cualquiera de afuera, ella era la esposa. Dentro de esa oficina, ella era el motor silencioso. Lo irónico es que el imperio nunca llevó su nombre, aunque estuviera construido sobre cientos. Sus horas, su paciencia y su capacidad de mirar números como quien mira radiografías. En esa época, su día empezaba antes de que amaneciera de verdad. Preparaba café fuerte en una jarra vieja que heredó de su abuela, y esa abuela era una voz constante en su cabeza. Independencia financiera no es lujo, es chaleco antibalas. Mientras Tago, su hijo, ya con 15 años, se vestía medio dormido para ir a la escuela, Alessandra ya estaba con el portátil abierto, revisando transferencias, facturas y ajustes que Vinicius mandaba por WhatsApp con 2 palabras, como si el mundo se arreglara con un «resuelve ahí». Él, en cambio, se preocupaba por la imagen. Gimnasio, camisa planchada, historias en redes sobre mentalidad ganadora, cenas con gente que le aplaudía. Con el tiempo, Vinicius se volvió arrogante, distante y controlador. Le corregía el tono cuando hablaba. Le cortaba las frases frente a otros, le decía «no hagas drama», cuando ella advertía un problema real. Alessandra no discutía. No, porque fuera débil, sino porque era observadora. Ella ya estaba entendiendo que algunas batallas no se ganan gritando, se ganan esperando el momento exacto. 3 años antes del divorcio, una noche cualquiera cambió el rumbo de todo. Vinicius había salido diciendo que tenía una reunión estratégica. Y Alessandra se quedó en la oficina revisando balances atrasados. No era raro que ella hiciera eso. Lo raro fue lo que encontró. Al cruzar extractos bancarios con contratos activos, algo no cerraba. Había préstamos que ella no había autorizado, transferencias hacia cuentas que no reconocía y cuotas de hipoteca que no coincidían con la casa en la que vivían. Con el corazón latiendo más rápido de lo normal, empezó a reconstruir el mapa financiero pieza por pieza, como si armara un rompecabezas que nadie más quería mirar. Descubrió que la casa tenía 3 hipotecas, que la empresa acumulaba casi $500,000 en deudas, que había inversiones en criptomonedas perdidas y apuestas disfrazadas de $100,000. Oportunidades. El imperio brillante era, en realidad, una estructura sostenida por crédito, vanidad y silencio. Lo más devastador no fue el número rojo en las planillas. Fue descubrir un contrato de alquiler a nombre de una mujer llamada Bianca, en un departamento pequeño pagado con dinero de la empresa. Alessandra se quedó mirando esa hoja durante varios minutos, sin llorar, sin gritar, solo respirando despacio. En ese instante entendió que no estaba casada con un empresario exitoso, sino con un hombre que vivía de fachada. Y si tú que estás leyendo o escuchando esta historia alguna vez sentiste que algo no cuadraba aunque todo pareciera perfecto por fuera, tal vez sabes de qué tipo de silencio estoy hablando. A veces uno tarda en aceptar la verdad porque aceptar implica moverse. Alessandra no confrontó esa noche. Cerró el portátil, guardó copias digitales en una nube privada y anotó todo en una libreta física que escondió dentro de una caja de zapatos. No reaccionó. Planeó. Esa fue la noche en que Alessandra dejó de ser solo la esposa paciente y se convirtió en estratega silenciosa. No dijo nada. No enfrentó a Vinicius. No cambió su rutina. Al día siguiente preparó el desayuno como siempre, llevó a Tago a la escuela y respondió correos con la misma eficiencia de siempre. Pero por dentro algo había cambiado de lugar. Ella entendió una verdad fría y definitiva. Hombres como Vinicius siempre terminan yéndose, pero antes arrastran todo lo que pueden. Entonces decidió que, cuando ese momento llegara, ella no estaría improvisando. Revisó sus propios ahorros.
$520,000 entre herencia de la abuela y una previdencia privada que Vinicius despreciaba porque rendía poco, y los protegió legalmente. Consultó a un abogado discreto en otra ciudad, creó un fideicomiso irrevocable a nombre de Tago y empezó a documentar cada deuda, cada préstamo oculto, cada transferencia dudosa. No era venganza, era blindaje. Durante los meses siguientes, Alessandra perfeccionó su silencio. Observaba cómo Vinicius hablaba de nuevos proyectos mientras evitaba mostrar balances completos. Escuchaba cómo Leonor, la suegra, insinuaba que una buena esposa apoya sin cuestionar. Soportaba las visitas de Débora, su mejor amiga desde la adolescencia, que empezó a hacer preguntas demasiado específicas sobre el patrimonio, como si estuviera tomando notas invisibles. Alessandra ya sabía que Débora estaba del otro lado. No necesitaba pruebas. Bastaba con el brillo incómodo en los ojos cuando mencionaba inversiones. Aún así, ella no se delató. Guardó copias físicas de documentos en una caja de seguridad, envió respaldos a un correo nuevo y anotó fechas exactas de cada conversación relevante. Mientras todos creían que estaba derrotada, ella estaba organizando la caída con precisión quirúrgica. Y lo hacía pensando en una sola cosa: que su hijo jamás pagara por los errores del padre. El pedido de divorcio llegó en una tarde extrañamente tranquila, casi banal. Vinicius entró en la cocina con un tono ensayado, como quien anuncia una expansión de negocios. Dijo que necesitaba evolucionar, que la relación ya no sumaba, que ambos merecían algo mejor. Alessandra lo escuchó sin interrumpir, con las manos apoyadas sobre la mesa de granito que todavía debía 2 hipotecas. Él habló de libertad, de autenticidad, de nuevas etapas. No mencionó a Bianca. Tampoco mencionó las deudas. Cuando terminó su discurso, agregó lo que realmente le importaba. Quería la casa, la empresa, los autos y todos los activos a su nombre. Lo dijo con la seguridad de quien cree estar concediendo un favor. Pensó que ella imploraría, que discutiría, que pelearía por lo que construyeron juntos. Pero Alessandra no discutió. Solo pidió que formalizaran todo por escrito. En las semanas siguientes, los abogados intercambiaron borradores. Vinicius se mostraba impaciente, seguro de que estaba ganando. Repetía que ella no tenía cómo sostenerse sola, que siempre había vivido bajo su techo, que lo razonable era que aceptara una compensación mínima y desapareciera sin complicaciones. Alessandra aceptó casi todas sus exigencias, pero introdujo una condición técnica: que él asumiera formalmente cada activo con sus respectivas responsabilidades financieras. Nada fuera del papel, nada ambiguo. El abogado de Vinicius sugirió una auditoría completa antes de firmar. Él la rechazó por arrogancia. Decía que conocía su propio patrimonio mejor que nadie. Firmó documentos extensos sin leer cada cláusula. Alessandra observó en silencio. No había sarcasmo en su rostro. Solo una serenidad que a muchos les habría parecido resignación, pero que en realidad era el sonido sordo de una trampa cerrándose despacio. El día de la audiencia final amaneció con un cielo gris, pesado, como si incluso el clima estuviera conteniendo la respiración. Alessandra llegó al juzgado con una carpeta fina bajo el brazo y un vestido azul oscuro que no llamaba la atención, pero transmitía firmeza. Vinicius entró. Minutos después, traje caro, sonrisa ensayada, Bianca esperando afuera en el coche. El juez revisó los documentos, hizo preguntas formales y confirmó que ambas partes habían sido asesoradas. Cuando el abogado empezó a enumerar las obligaciones que Vinicius asumía, casi $1,900,000 en deudas acumuladas, su expresión cambió por primera vez. Intentó interrumpir, pidió revisar cifras, dijo que había un error. El juez fue claro. Había tenido oportunidad de auditar y no quiso. Y si tú que estás escuchando esta historia llegaste hasta aquí, es porque sabes lo que significa ser subestimada. Tal vez valga la pena compartir esto con alguien que también necesita entender que el silencio no siempre es derrota. En ese momento, Alessandra habló por primera vez de forma directa. No levantó la voz, no dramatizó, solo dijo: «Fui tu contadora durante 11 años. Sabía exactamente lo que firmabas». No hubo aplausos ni miradas de película. Solo un silencio incómodo que pesaba más que cualquier discurso. El divorcio fue homologado. Él recibió todo lo que pidió: la casa, la empresa, los vehículos, las cuentas corporativas, y con ellos cada préstamo oculto, cada hipoteca, cada inversión fallida. Afuera del tribunal, Bianca no sonreía tanto como antes.
Vinicius intentó hablar con Alessandra en el pasillo, pero ella ya caminaba en dirección opuesta. No hubo escena. No hubo venganza teatral. Solo la consecuencia natural de decisiones firmadas con soberbia. Los primeros meses después del divorcio fueron silenciosamente brutales para Vinicius. La empresa empezó a acumular notificaciones de mora que ya no podían maquillarse con transferencias improvisadas. Los bancos dejaron de renegociar con sonrisas y comenzaron a exigir garantías reales. La casa, esa misma que había sido escenario de cenas elegantes y fotos de fin de año, recibió el aviso formal de ejecución hipotecaria. Los proveedores llamaban directamente al móvil personal, ya sin filtros. Bianca desapareció con la misma rapidez con la que había llegado. Primero dejó de asistir a reuniones, después dejó de contestar mensajes. Leonor, la madre, pasó de presumir al hijo empresario a hablar de injusticias del sistema. Pero el sistema no había hecho nada nuevo, solo estaba cobrando. Y lo que más dolía no era la pérdida material, sino la caída pública de una imagen que había sido inflada durante años. Vinicius intentó acercarse a Alessandra cuando la presión se volvió insoportable. Le envió mensajes ambiguos, habló de errores del pasado, insinuó que podían negociar algo distinto. Incluso apareció una tarde en el pequeño apartamento que ella había alquilado. Un lugar sencillo pero limpio, con paredes blancas y muebles funcionales. Tago abrió la puerta y lo miró con una mezcla de decepción y madurez prematura. Alessandra salió detrás del hijo y sostuvo la mirada sin rencor, pero sin apertura. No hubo gritos, solo una frase clara. Lo que firmaste fue tu decisión. Cerró la puerta con calma. Esa puerta no representaba odio, representaba límite. Y por primera vez en muchos años, Alessandra durmió sin revisar balances ajenos, sin calcular riesgos ocultos, sin temer que algo explotara mientras ella dormía. La reconstrucción no fue inmediata ni romántica. Alessandra no despertó al día siguiente convertida en empresaria exitosa ni en heroína de revista. Despertó en un apartamento pequeño, con el eco del refrigerador haciendo un ruido extraño a las 3 de la mañana, y con una lista mental de cosas por resolver. Tenía $50,000 como parte del acuerdo formal y el resto de su patrimonio protegido en el fideicomiso de Tago. No era una fortuna exuberante, pero era limpio. Era suyo. Inscribió su nombre en un curso de diseño de interiores en una institución local que ofrecía clases nocturnas. Siempre había tenido buen ojo para espacios, colores y distribución, algo que usó durante años para hacer que la casa, de lujo, pareciera más grande de lo que realmente era. Esta vez lo haría para ella, no para sostener una imagen ajena. Tago, que al principio estaba confundido y resentido por el divorcio, empezó a entender cosas que antes no veía. Observó cómo su madre estudiaba de madrugada, cómo organizaba presupuestos propios con la misma disciplina que antes dedicaba a la empresa del padre. Un día, mientras cenaban pasta sencilla en una mesa plegable, él dijo algo que Alessandra nunca olvidaría. Yo pensaba que papá era el fuerte. No era una frase de desprecio, era una revelación. Alessandra no habló mal del padre. Solo explicó que fortaleza no siempre es ruido, ni traje caro, ni fotos con filtro. A veces es prever lo que nadie quiere mirar. Ese día ella sintió que había recuperado algo más valioso que dinero, el respeto consciente del hijo. Con el tiempo, Alessandra empezó a aceptar pequeños proyectos de diseño para conocidos del barrio. Nada glamoroso. Remodelar una sala estrecha, transformar un cuarto infantil en oficina, optimizar la iluminación de un apartamento antiguo. Pero en cada espacio ella veía algo más que paredes. Veía posibilidades, estructuras ocultas, puntos débiles que podían reforzarse. Era curioso cómo su experiencia con números y contratos la ayudaba ahora a negociar presupuestos, plazos y materiales sin dejar cabos sueltos. Los clientes notaban algo diferente en ella. No era solo creatividad, era precisión. Mientras tanto, la antigua casa fue a subasta y la inmobiliaria cerró discretamente. La ciudad, que antes aplaudía a Vinicius, empezó a hablar en voz baja. Alessandra no celebró la caída, simplemente siguió adelante. Había entendido que el verdadero triunfo no era verlo fracasar, sino no haber caído con él. Años después, cuando alguien le preguntaba cómo logró darle la vuelta a una situación así, ella nunca respondía con dramatismo. Decía algo simple. Nunca mezcles tu patrimonio personal con la ilusión de estabilidad emocional. Nunca firmes sin leer.
Y jamás subestimes a quien cuida los números mientras tú buscas. Aplausos. Alessandra no se convirtió en millonaria ni necesitó demostrar nada públicamente. Vive en un espacio más pequeño, pero cada mueble fue elegido por ella, cada factura está bajo control y cada decisión lleva su firma. Vinicius quedó como una historia que le enseñó más de lo que le quitó. El día que entendió que el silencio puede ser estrategia, no resignación, fue el verdadero punto de inflexión. Y desde entonces nunca volvió a permitir que la llamaran solo la esposa. Con el paso de 1900 los meses, Alessandra empezó a notar algo que no había previsto del todo. El cuerpo también se iba adaptando a la ausencia del caos. Ya no sentía aquel nudo constante en el estómago al abrir el correo electrónico, ni el sobresalto al escuchar una notificación bancaria. Dormía mejor. Pensaba con más claridad. Había días en que el recuerdo de todo lo vivido volvía de golpe, especialmente cuando pasaba frente a edificios que antes había administrado sin recibir crédito alguno. Pero incluso esos recuerdos ya no dolían como antes. Se sentían más como cicatrices cerradas que como heridas abiertas. Alessandra entendió que había sobrevivido no solo a una traición conyugal, sino a años de gaslighting silencioso, donde su intuición fue constantemente desacreditada, hasta que aprendió a confiar solo en los hechos. La figura de la abuela volvió muchas veces a su mente durante ese periodo. Recordaba su voz firme, su manera de guardar dinero en sobres separados, su desconfianza casi instintiva de los discursos grandilocuentes. Alessandra comprendió que no había heredado solo un pequeño patrimonio, sino una forma de pensar. Aquella mujer sencilla le había enseñado que la verdadera seguridad no se anuncia, se construye en silencio. Cada vez que organizaba sus propios contratos o revisaba el fideicomiso de Tago, sentía que estaba honrando algo más profundo que una herencia material. Estaba rompiendo un ciclo, no el de los matrimonios fallidos, sino el de las mujeres que sostienen estructuras ajenas y luego son descartadas cuando ya no resultan útiles. Hubo un momento específico, meses después, que terminó de sellar todo internamente. Alessandra recibió una llamada del antiguo contador externo de la empresa. Le preguntó casi en tono confidencial cómo había sabido que aquello no se sostenía. Ella respondió con honestidad. Los números siempre hablan, solo que la mayoría no quiere escucharlos. Esa noche, después de colgar, se quedó mirando el techo blanco de su apartamento. Y entendió algo fundamental. Durante años había confundido amor con lealtad ciega. Había creído que apoyar significaba cubrir errores, suavizar verdades, maquillar balances emocionales. Pero el apoyo real nunca debería exigir silencio frente a la irresponsabilidad. Ese fue el cierre mental definitivo. Ya no era la mujer que esperaba que la eligieran. Era la mujer que eligió protegerse. Vinicius terminó solicitando asesoría para declaración de quiebra. La noticia llegó por terceros, como suelen llegar esas cosas en ciudades medianas donde todo se comenta en voz baja. Leonor dejó de asistir a eventos sociales. Débora intentó retomar contacto con un mensaje ambiguo, como si nada hubiera pasado. Alessandra no respondió, no por rencor, sino porque ya no necesitaba explicar nada. La traición de la amiga fue, en cierto modo, más dolorosa que la del esposo, pero también más esclarecedora. Aprendió que no todos los que se sientan a tu mesa están de tu lado, y entendió que la verdadera reconstrucción no es solo financiera o profesional, es también una limpieza silenciosa de vínculos que nunca fueron tan sólidos como parecían. Con el tiempo, los proyectos de diseño comenzaron a crecer. Ya no eran solo conocidos del barrio. Una clienta la recomendó a otra, y luego a otra más. Alessandra desarrolló una reputación curiosa. No era la más barata ni la más extravagante, pero tenía una precisión casi obsesiva con los detalles. Medía 3 veces antes de aprobar una compra, revisaba contratos de proveedores con lupa y jamás aceptaba pagos informales. Algunos clientes la llamaban exagerada, pero luego agradecían cuando todo salía exactamente como estaba previsto. En el fondo, su pasado en la inmobiliaria le había dado una ventaja estratégica. Entendía cómo funcionan las estructuras, tanto físicas como financieras. Cada proyecto era también una declaración silenciosa de independencia. Un día Tago le mostró un trabajo escolar donde debía describir a la persona que más admiraba. Alessandra no esperaba nada, pero al leerlo se quedó en silencio largo rato. Él escribió que admiraba a su madre porque no gritó cuando pudo gritar, no imploró cuando pudo implorar y no se vengó cuando pudo vengarse. Esas palabras la atravesaron más que cualquier sentencia judicial.
Entendió que el verdadero legado que estaba construyendo no era el fideicomiso ni los ahorros, sino un ejemplo concreto de autocontrol y previsión. Y en ese instante supo que todo el silencio estratégico había valido la pena. A veces, en noches tranquilas, Alessandra repasaba mentalmente la línea exacta donde todo cambió. No fue la audiencia, ni la firma, ni la caída pública. Fue aquella noche frente al portátil, cuando decidió no reaccionar impulsivamente. Esa elección la definió más que cualquier otra cosa. Comprendió que muchas mujeres son educadas para confrontar desde la emoción o para soportar desde la resignación. Pero casi nadie habla de la tercera vía. Observar, documentar y esperar el momento jurídico correcto. Esa fue su verdadera victoria. No necesitó destruir a nadie. Solo dejó que cada decisión ajena siguiera su curso natural. Y cuando la consecuencia llegó, ella estaba fuera del alcance. La ciudad eventualmente dejó de mencionar el tema. Nuevas historias ocuparon el espacio de los rumores antiguos. Pero Alessandra nunca olvidó la lección estructural de todo aquello. El lujo financiado con deuda no es prosperidad, es espectáculo. La seguridad real no se exhibe, se construye con disciplina. Cada vez que asesoraba a una clienta joven que recién comenzaba un negocio, solía decir algo simple: separa siempre tus finanzas personales de cualquier sociedad, incluso si amas profundamente a la otra persona. No lo decía con amargura, sino con claridad. La experiencia no la volvió dura, la volvió consciente. Con el paso definitivo del tiempo, Alessandra dejó de narrar su historia desde la herida y comenzó a hacerlo desde la estructura. No la contaba como tragedia, sino como aprendizaje estratégico. Entendió que la subestimación puede ser una ventaja cuando uno sabe usarla. Durante años la trataron como si fuera decorado administrativo, como si su rol fuera secundario. Nadie imaginó que mientras organizaba carpetas también estaba aprendiendo cada punto débil del sistema. Nadie pensó que su silencio no era sumisión, sino análisis. Ese fue el error más caro que otros cometieron: creer que la calma es ignorancia. Vinicius terminó mudándose a un apartamento mucho más pequeño, lejos del círculo social que antes lo celebraba. No hubo reconciliación dramática ni escenas finales de arrepentimiento cinematográfico. Hubo distancia, y esa distancia fue suficiente. Alessandra no necesitaba verlo sufrir para sentirse validada. Su validación vino de otra parte. De cada contrato firmado correctamente, de cada cliente satisfecho, de cada mes en que las cuentas cerraban en verde sin sobresaltos ocultos. La tranquilidad financiera, esa que no depende de aplausos, ni de crédito bancario, fue su verdadera victoria. Si alguien le preguntara hoy cuál fue el momento exacto en que recuperó el control, probablemente respondería que fue cuando entendió que no tenía que ganar una pelea, sino proteger su futuro. El divorcio no fue una explosión emocional. Fue una reestructuración legal cuidadosamente ejecutada. Y en esa ejecución hubo algo profundamente poderoso: la prueba de que la inteligencia emocional y jurídica puede ser más fuerte que cualquier ego inflado. Alessandra no gritó en la audiencia, no celebró la caída ajena. Simplemente dejó que los documentos hablaran por ella. La moraleja de su historia no es venganza, ni orgullo, ni revancha. Es previsión. Nunca subestimes a quien lleva los números. Nunca firmes sin leer. Nunca confundas estabilidad con fachada. Y sobre todo, nunca descartes a la persona que construyó tu base solo porque no busca protagonismo. Alessandra vive hoy en un espacio más pequeño, pero completamente suyo. Cada decisión financiera pasa por sus manos. Cada logro lleva su nombre. El imperio que ayudó a sostener se derrumbó. El que construyó después se sostiene en algo mucho más sólido: conciencia, disciplina y dignidad.